Buen día. Esta es la actividad 2 del curso de Estadística Descriptiva, realizado por los estudiantes Héctor Alonso Muriel Vasco, Daniela Betancur Orrego, Miguel Ángel Valencia Vázquez y mi persona, Mateo Francisco Aguilar Pineda. La actividad consta de un total de 4 puntos, los cuales vamos a ir explicando por cada compañero. En este caso, pues procederé con el primer punto, cuyo enunciado es el siguiente. La empresa de bebidas gaseosas Pepsi planea una campaña comercial en la que espera tenga un alcance en las ventas en los próximos meses, marzo, abril y mayo, en una región específica del Valle del Aburrá. El objetivo es ganar mercado ante sus dos competidores, pues en este caso Coca-Cola y Postobón. Se debe expresar a través de un diagrama de árbol el espacio muestral e indicar las siguientes probabilidades, las cuales son 5, enumeradas o diferenciadas por letras. En un momento continuaremos con ella. Vale, como primer paso entonces encontramos lo que son los meses, que serían marzo, abril y mayo, y cuyos competidores o los objetivos a analizar, Pepsi, Coca-Cola y Postobón. Puesto que dado hay 3 elementos para combinar y no importa el orden ni la combinación, si se repite o no, entonces será una combinación con la fórmula de n elevado a una potencia. Pues en este caso n serían 3, que sería Postobón y Coca-Cola y Pepsi. Y r o la potencia son la cantidad de meses, en este caso que serían 3. Puesto que explicamos la fórmula, 3 elevado a la 3 nos da un total de 27 posibles combinaciones. Y a continuación pues expresamos dichas combinaciones en una tabla en las cuales vemos un total de 27 en la primera columna, ¿cierto? Y 3 siguientes divididas por los meses, en las cuales pueden caer diferentes maneras en las que el público consuma dicha gaseosa. Exacto, un ejemplo, en la primera combinación es posible que en el mes de marzo sea Pepsi la ganadora, segundo sería, en abril sería Coca-Cola, en mayo Postobón y así sucesivamente, 27 posibles combinaciones. Pues en este caso explicamos ya en el modo de árbol, donde P pasaría a ser Pepsi, C Coca-Cola y PO Postobón, ¿cierto? Encontramos entonces que cada una de estas se dividen en tres divisiones que también equivalen a Pepsi, Coca-Cola y Postobón. Y evidentemente cada una de estas se procede entonces a dividir de igual forma en 3, dándonos un total de 27 posibles combinaciones explicadas ya de manera gráfica y pues lo que acabamos de explicar en tabla. Como respuestas a las 5 interrogantes, la A sería probabilidad de que los clientes siempre consuman Pepsi en los 3 meses que dura la campaña. Pues para responder la primera pregunta hay que ver cuántos eventos posibles hay, donde los 3 meses sean solo Pepsi. Es decir, en donde los 3 meses que se consuma solo Pepsi para luego dividirlo por el número de combinaciones posibles, que son un total de 27. Pues viendo la tabla en donde están las combinaciones, se tiene una sola combinación que es posible. Por lo tanto, la respuesta sería, encontramos que P sería el análisis de Pepsi, que equivale a las 3P. Total de eventos posibles, que sería 1, y el total de eventos generales, que sería 27. Pues encontramos en la tabla anterior donde explicamos que Pepsi sería la combinación número 7, y encontramos que en los 3 meses serían solo Pepsi. Por lo tanto, una sola combinación dividido un total de 27 combinaciones en general. Encontramos que la respuesta sería 0.037 al dividirlo. Pasamos entonces al siguiente, que sería la probabilidad de que los clientes solo consuman Pepsi en los últimos 2 meses que dura la campaña y en el primer mes consumirá otra bebida. Pues para este caso encontramos que el análisis sería 2 últimos meses para Pepsi y el primero expresado en X porque sería la expresión de cualquiera de las dos otras competidores. Pues en este caso, misma fórmula, pero encontramos que habrían solo 2 combinaciones en las cuales se encuentran Pepsi ubicado en los 2 últimos meses y Coca-Cola y Postobón en el primer mes. Vale, pues en este caso encontramos las combinaciones en la tabla en estas posiciones, ¿cierto?
Entonces, procedemos de la misma manera, encontramos dos combinaciones y la dividimos por un total de 27 posibles eventos, dándonos como tal 0.074. C. La probabilidad de que los clientes solo consuman Pepsi en el segundo mes de la campaña y no consuman en los otros meses. Vale, encontramos entonces la tabla, organizamos la tabla y ubicamos Pepsi solo en el segundo mes, como nos lo pide el enunciado, y en los otros 2 meses sin importar cuál gaseosa. Pues encontramos un total de 4 combinaciones en la tabla anterior, que ya las mostré en esta, y procedemos entonces con la misma fórmula, expresando entonces P de Pepsi en el medio y X, que son las interrogantes en ambos extremos, ¿cierto? Dándonos como total 0.1481. Para el punto D, probabilidad de que consuman Postobón en marzo, o sea el primer mes, Pepsi en mayo, en el último mes, independientemente de lo que consuman en abril. Vale, si encontramos entonces el mes de abril en la siguiente tabla, validamos entonces Pepsi en el último mes, marzo solo con Postobón y abril pues serían las posibles combinaciones que encontramos, ¿cierto? Y que no se repitieran pues evidentemente ninguna en abril. Como tal, un total solo de 3 combinaciones. Vamos entonces que 3 dividido, que son los eventos posibles, dividido el total de eventos 27, nos da un total de 0,1111. Por último, la probabilidad de que consuman Coca-Cola en marzo, el primer mes, Pepsi en abril y en mayo, es decir, sacando a Postobón. Encontramos entonces solo una combinación en la que Pepsi se produce en los 2 últimos meses y Coca-Cola solo en marzo, ¿cierto? Encontramos que la combinación número 16, porque sería la única, vamos a la 16, encontramos que Pepsi en los 2 últimos meses y Coca-Cola en marzo el primer mes. Encontramos entonces la misma fórmula, 1 sobre 27, pues para este caso sería 0.037, igual que lo encontramos en el primero. Vale, entonces la compañera Daniela procederá a explicarles el segundo punto. Muchas gracias. Punto 2. En el proceso electoral para la presidencia de la República de Colombia están los siguientes candidatos: Alejandro Ordóñez, Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Iván Duque, Juan Carlos Pinzón, Marta Lucía Ramírez, Rodrigo Londoño, Piedad Córdoba y Sergio Fajardo. Para este punto tenemos 3 literales. El primero es: ¿cuántas formas posibles se pueden presentar la votación para elegir candidatos a una segunda vuelta? La segunda vuelta electoral se presenta si ninguno de los candidatos supera la mayoría de la cantidad de votos, entonces se debe realizar una segunda vuelta para decidir entre los 2 primeros candidatos. Como no nos interesa el orden de las votaciones, usamos una combinación, la cual presenta la siguiente fórmula: n factorial sobre r factorial n menos r factorial, que nos da un igual a n sobre r. En n tenemos los números de candidatos, que son 10. R tenemos 2, los cuales son los candidatos para la segunda vuelta. Entonces tenemos 10 factorial sobre 2 factorial, 10 menos 2 factorial, que nos da igual a 10 sobre 2 igual a 45. Las votaciones para elegir candidatos a una segunda vuelta se pueden presentar de 45 maneras diferentes. Ahora vamos a pasar al punto B, el cual nos dice lo siguiente: ¿cuántas formas posibles se puede presentar la votación para elegir candidatos a una segunda vuelta, ocupando uno la mayor votación y el otro la segunda votación más alta? Como nos interesa el orden, entonces usamos una permutación, la cual nos presenta esta fórmula: Pn r igual a n factorial sobre n menos r factorial. El número de candidatos son 10 y los candidatos a una segunda vuelta son 2. Entonces P 10,2 igual a 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial, que nos da un resultado de 90. Entonces la votación para elegir candidatos a una segunda vuelta, ocupando uno la mayor votación y el otro la segunda más alta, se puede presentar de 90 formas posibles. Ahora para el punto C debemos hacer lo mismo que hicimos en el
numeral A y B, pero teniendo en cuenta las elecciones del día 11 de marzo. Después de estas consultas quedaron 8 candidatos. Entonces tenemos, como no nos interesa el orden de las votaciones, usamos una combinación, la cual nos dice lo siguiente: el número de candidatos son 8 y los candidatos a una segunda vuelta son 2. Entonces tenemos esta fórmula, la cual al aplicarla nos da como resultado este número 28. Entonces las votaciones para elegir candidatos a una segunda vuelta después de las consultas del 11 de marzo se pueden presentar de 28 maneras diferentes. Ahora nos interesa el orden, por eso usamos una permutación. Aquí volvemos a tener la fórmula del punto B. Entonces tenemos el número de candidatos, que son 8, y los candidatos a una segunda vuelta, que son 2. Entonces al aplicar la fórmula nos da como resultado 56. Y entonces la votación para elegir candidatos a una segunda vuelta, ocupando uno la mayor votación y el otro la segunda más alta, después de las consultas del 11 de marzo, se pueden presentar de 56 formas posibles. Punto 3. Un banco otorga una tarjeta a un usuario. Esta tarjeta tiene una clave de 4 dígitos que se pueden repetir. Tenemos dos preguntas. Pregunta A, pregunta B. Pregunta A: ¿cuántas claves distintas se pueden formar de esta clave de 4 dígitos? A su respuesta tenemos: es posible repetir los dígitos en una misma clave. Para eso, para cada dígito tenemos que existen 10 opciones posibles, que son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Debido a que son de 4 dígitos y 10 posibles opciones, realizamos la siguiente fórmula: 10 sobre 4, que nos da 10.000, o también 10 sobre 4 lo podemos representar de esta manera: 10 por 10 por 10 por 10 igual a 10.000 combinaciones. Y también tenemos sus dígitos y posibles combinaciones en esta tabla, que es, estas son las posibles combinaciones del dígito 1, del dígito 2, 3 y 4. Cada uno podemos ver que trae 10 opciones. Si lo multiplicamos, nos da 10 posibles combinaciones para una clave en la que se puede repetir los dígitos. Para la pregunta B tenemos: si alguien se encuentra la tarjeta y digamos que demora 3 segundos en probar cada código hasta hallar el correcto, ¿cuánto tiempo le tomará intentar todas las posibles claves? Procedemos a multiplicar las 10.000 posibles combinaciones por cada 3 segundos que toma cada intento. Si hacemos la multiplicación, 10.000 por 3 nos da 30.000 segundos. Si lo convertimos en minutos nos da un 5.000 minutos, en horas nos da 8 horas y media y en días 0.35. En esta tabla de Excel hicimos las respectivas posibles claves, que comienza desde los 4 ceros hasta el 9.999. Aquí cada 3 segundos que implica cada intento. Esto es de 3 en 3. Está la suma de los segundos. Que nos da 10.000 posibles combinaciones, 30.000 segundos, y sumados de 3 en 3 segundos también nos da 30.000 segundos. Punto 4. Con los resultados obtenidos en la encuesta de Inbamer acerca del comportamiento de los votantes de las próximas elecciones presidenciales, en el escenario con Iván Duque hago una completa representación de los datos a través de gráficos estadísticos como diagrama de barras, polígono de frecuencia, histograma, diagrama circular. Explique suficientemente la información que muestran los resultados de cada uno de los gráficos. Los datos son los siguientes. Entonces, tenemos acá la representación de los datos. Lo que hicimos fue dividir la tabla o los datos que nos daban en dos tablas, una donde correspondían a los porcentajes de cada mes de la que se han hecho las encuestas y otra tabla donde nos indican el porcentaje de aceptación que tiene cada candidato en las regiones del país. Tenemos graficado por barras, por polígono, por histograma y por forma circular.
¿Cómo graficamos? Lo que hicimos fue tomar los datos de cada mes junto con cada uno de los candidatos presidenciales. Entonces, en esta primera gráfica, que corresponde a la primera encuesta que se realizó en el mes de mayo, podemos notar que Germán Vargas Lleras era el candidato que hasta el momento iba punteando en todas las encuestas, en donde nos indicaba que tenía un apoyo o una popularidad del 21,5%. Y detrás de él venían candidatos como Gustavo Petro y Sergio Fajardo. También podemos notar que en la región del país donde más apoyo tiene el candidato es en la región del Caribe. Continuemos. Durante el segundo mes que se realizó la encuesta, que fue en el mes de septiembre, podemos notar que ya el candidato ha tenido una leve caída, en este caso Germán Vargas Lleras, y ya el que va punteando en este momento las encuestas sería Sergio Fajardo. Entonces, en el primer mes Germán Vargas Lleras era el líder, punteaba las encuestas. En el segundo mes ya podemos ver que es Sergio Fajardo. También podemos ver que Sergio Fajardo, en las zonas del país donde más lo apoyan, es en la zona cafetera, en suroccidente, en Bogotá, y donde tiene muy poco apoyo es en la zona Caribe, que es donde Germán Vargas Lleras tiene más apoyo. ¿Sí? Si miramos el tercer mes que se realiza la encuesta, en el mes de diciembre, podemos ver que se continúa Sergio Fajardo punteando las encuestas. Muy detrás de él viene Gustavo Petro, y Germán Vargas Lleras continúa la tendencia a la baja, ¿cierto? Ya ubicándose, pasar de ser el primer candidato en el primer mes con más seguidores a ser en el tercer mes o en el mes de diciembre, en la tercera encuesta, el tercer candidato. Luego podemos notar ya en el último mes que se realizó la encuesta, que fue en el mes de enero, que toda la historia de las elecciones ha ido cambiando, donde nos muestra ya un líder, a un señor Gustavo Petro, que ha venido desde la segunda encuesta del mes de septiembre tratando de ubicarse en los primeros lugares, y donde ha tenido un gran repunte. ¿Sí? Si podemos ver, estaba al 10% en el segundo, y ya en diciembre estaba al 14%. En enero ya podemos ver que está punteando con una aceptación del 25% de la población. También podemos darnos cuenta que Gustavo Petro, en las zonas del país donde tiene más apoyo, es en el Caribe, en Bogotá, en el suroccidente del país, aunque es muy poco, y en el centro oriente del país. Pero también podemos ver que la zona cafetera, que es una zona donde tiene bastante influencia Sergio Fajardo, tiene muy poco apoyo. Entonces son zonas donde este candidato presidencial tiene que empezar a trabajar. En este momento, como están las encuestas al mes de enero, podríamos indicar que el país todavía no está decidido por un candidato, que hasta este momento los tres candidatos más opcionales para una segunda ronda podrían ser Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Germán Vargas. Eso sí, mirando y analizando esta última encuesta, nos podemos dar cuenta que Sergio Fajardo desde la segunda mes que se realizó la encuesta, que fue en el mes de septiembre, ha estado muy cerca de estas posibilidades, y que Germán Vargas Lleras, que fue el que empezó punteando, ha ido a la baja. Entonces, dado esto, nos atreveríamos a decir que Germán Vargas Lleras tendría que trabajar mucho más en su campaña, y Sergio Fajardo, junto con Gustavo Petro,
de continuar ese pulso, seguirían los dos candidatos que podrían llegar a disputar una segunda vuelta.